Lluvias primaverales, Iván Turgeniev, capítulo 29. Si Gemma hubiese anunciado que traía consigo el cólera o la misma muerte, es de suponer que Frau Leonor no hubiese recibido la noticia con mayor desesperación. Rápidamente se asentó en un rincón, volvió la cara hacia la pared, se deshizo en lágrimas y casi gritaba. No había diferencia con una campesina rusa ante el ataúd del marido o del hijo. En los primeros momentos fue tal la turbación de Gemma que ni siquiera se acercó a su madre y se paró como una estatua en medio de la habitación. Sanín se desconcertó del todo y estuvo a punto de echarse a llorar. Durante 1 hora se prolongó este llanto inconsolable. 1 hora. Pantaleón consideró prudente cerrar la puerta exterior de la confitería para que no entrase alguien extraño, ya que todavía era temprano. El mismo viejo andaba desconcertado y en todo caso no aprobaba el apresuramiento con que habían obrado Gemma y Sanín. Pero por otro lado, no se atrevía a juzgarlos y estaba dispuesto a protegerlos en caso de necesidad, porque no le gustaba nada Clover. Emilio se consideraba mediador entre su amigo y su hermana, y casi se enorgullecía de lo magnífico que había resultado todo. No era capaz de comprender por qué Frau Leonor se afligía de esa manera, y en el fondo de su corazón decidió que las mujeres, incluso las mejores, se resienten de la carencia de posibilidad imaginativa. Sanín lo estaba pasando peor que nadie. Frau Leonor lanzaba gritos y alzaba las manos tan pronto como se acercaba a ella, y en vano intentó, manteniéndose a distancia, exclamar varias veces en voz alta: «Le pido la mano de su hija». Frau Leonor sentía especialmente despecho hacia sí misma, porque ¿cómo había podido estar tan ciega hasta este punto y no haber visto nada? «Si estuviera vivo mi Juan Bautista», repetía a través de las lágrimas, «no hubiera ocurrido nada de esto. Dios mío, ¿qué es esto?», pensaba Sanín. Al fin y al cabo, esto es absurdo. Ni él se atrevía a mirar a Gemma, ni ella se atrevía a poner en él los ojos. Se limitó a atender pacientemente a su madre, que al principio también la había rechazado. Finalmente, poco a poco, se calmó la tempestad. Frau Leonor dejó de llorar, permitió a Gemma que le secase los ojos y saliera del rincón donde se había metido, sentarla en el sillón junto a la ventana y darle de beber agua de azahar. Permitió a Sanín, no que se acercase, no, eso no, pero por lo menos que se quedara en la habitación. Antes había exigido todo el tiempo que se marchara, y no le interrumpía cuando hablaba. Sanín aprovechó rápidamente aquella calma y habló con una elocuencia maravillosa. No hubiese sido capaz de expresar con tanto calor y con tal convicción sus sentimientos ante la propia Gemma. Esos sentimientos eran los más sinceros, esos deseos los más puros, como los de Almaviva en El barbero de Sevilla. No ocultaba ni a Frau Leonor ni a sí mismo los inconvenientes de estos deseos, pero los inconvenientes eran solo en apariencia. Ciertamente era un extranjero, le habían conocido hacía poco, no sabía nada positivo ni sobre su personalidad ni sobre sus posibilidades, pero estaba dispuesto a traer todas las pruebas necesarias de que era un hombre formal y no pobre. Traería los más irrefutables informes de sus compatriotas. Confiaba en que Gemma sería feliz con él y que sabría dulcificar su separación con la familia. Solo la mención de la separación, una sola palabra, separación, por poco lo estropea todo. Frau Leonor tembló y se agitó. Sanín se apresuró a explicar que la separación solo era temporal y que finalmente tal vez no lo fuera en absoluto. La elocuencia de Sanín no se perdió en vano. Frau Leonor empezó a mirarle, aunque todavía con amargura y reproche, pero ya no con repugnancia y la ira de al principio. Luego le permitió que se acercara e incluso que se sentara a su lado. Gemma estaba sentada en el otro extremo. Después empezó a reprocharle, no solo con miradas, sino con palabras, lo que ya significaba un cierto ablandamiento de su corazón. Empezó a quejarse, pero sus quejas se hacían cada vez más suaves, que se transformaron en preguntas,
dirigidas ya a la hija, ya a Sanín. Luego permitió que le cogiera la mano, sin retirarla enseguida. Luego permitió, y después sonreía tristemente y lamentaba la ausencia de Juan Bautista, pero ya en otro sentido que antes. Pasaron unos instantes y ambos malhechores, Sanín y Gema, ya estaban de rodillas a sus pies, y ella les colocaba por turno sus manos sobre la cabeza. Y Emilio, con el rostro resplandeciente de entusiasmo, entró corriendo en la habitación y también se echó sobre el grupo estrechamente unido. Pantaleón miró a la habitación, sonrió, frunció el ceño y al mismo tiempo se fue a la confitería para abrir la puerta exterior.